Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Estamos como cada sábado aquí en la pantalla de Canal 5 para invitarlos a compartir Plan A, debates, todo tipo de temas, aquellos que nos identifican, situaciones que nos enteramos de buenas a primeras y a través de testimonios como los que tendremos hoy, de historias de vida. La vida de una persona que es adoptada y que busca su identidad y que en algún momento se ha enterado de esta situación, que su familia de crianza es distinta a la de origen, a la biológica. ¿Qué impacto genera esto? ¿Por qué la búsqueda? ¿Por qué es importante saber quiénes han sido los padres biológicos? ¿Qué razones existen para buscar el origen de una persona? ¿Por qué completa su identidad, como muchos testimonios han dicho? ¿Por qué es importante realmente saber quiénes han sido los padres biológicos? Y todo lo que tiene que ver con este instituto, el de la adopción, teñida de irregularidades, tantos mitos que figuran en torno a la adopción, que se trata de una apropiación cuando es irregular. Bueno, pero sobre todo las historias de vida, personas adoptadas, la búsqueda de su identidad, que serán de la partida en este programa. Por supuesto con profesionales, además funcionarios, que nos invitarán y nos darán toda la información de a quién recurrir, qué organismo se ocupa de ayudar a gente que busca su origen. Vamos al informe, los invitados, testimonios que valen la pena escuchar. Arrancamos Plan A de esta manera. Las palabras identidad y verdad son asociadas estos últimos años a los casos de lesa humanidad. Sin embargo, quienes aún no conocen sus raíces no son solo hijos de desaparecidos. Casi 210 santafesinos buscan conocer su identidad de origen. Hasta ahora solo se resolvieron 11 casos. Se estima que en Argentina hay 3 millones de personas que no conocen sus raíces, crecieron con familias adoptivas y ellos aún no lo saben. La mayoría de estas situaciones surgen de adopciones ilegales y en casi todos los casos las sospechas nacen por indicios o diferencias físicas con el entorno de crianza, pero también la revelación tardía de parientes o amigos. Ante la verdad, se inicia la búsqueda del verdadero origen, un camino que se recorre con esperanza y dolor. ¿Cómo se inicia la búsqueda de la identidad biológica? ¿Qué pasa con los datos de nacimientos en clínicas y hospitales? ¿Cómo afecta emocionalmente no conocer nuestro origen? Ahora, en Plan A, ¿de dónde vengo? La búsqueda de la identidad biológica. Y qué importante que es el tema, ¿no, Gisela? Tenemos testimonios, información, un tema para prestarle mucha atención. Sí, un tema fuerte que, bueno, lo van a contar en primera persona quienes están transitando este camino que tiene que ver con la búsqueda de la identidad, del origen, de dónde venimos. Desde la creación de este registro, más de 200 personas en la provincia están en este camino y esta búsqueda de encontrar padres biológicos, el origen. Tal cual. Y Claudia Raimundo, Marcela Cabrera son personas que nos van a brindar su testimonio porque han vivido... ¿Desde cuándo, Claudia, en tu caso? A los 38 años, en el año 2000, sí, me entero por boca de mi madre de crianza que me dice que yo era su hija del corazón. Ajá, ya grande. Claro, suele pasar eso, es un secreto guardado. ¿Y qué pasó con vos? ¿Qué fue un shock, un impacto? ¿Tenías señales previas? Sí, ¿Intuías algo? Sí, en el momento que te lo cuentan, caen las fichas. Eso, el no parecido, que siempre que te dijeron te pareces a un bisabuelo paterno, claro, el no, es, qué sé yo, cuestiones de gustos, claro, sentimientos internos que ahí es como que te lo están diciendo y ahí decís, ah, era eso. O sea, en el mismo momento que me revelaron la verdad, supe que ya lo sabía. ¿Y qué disparó cuando a los 30 y pico de años vos te enterás que eras adoptada? La necesidad de buscar alguien que me orientara en el Estado. Fue lo primero que hice, fui a la Secretaría. En ese momento estaban muy abocados a todo el tema de lesa humanidad. En el año 2000 no había respuesta, ha cambiado muchísimo. Tampoco había pares visuales, no estaban las redes sociales, entonces no tenías cómo comunicarte con otro igual. ¿Y pudiste dar con tu familia de origen? No. ¿Te llevó esta investigación, esta colaboración, te llevó a algún lugar? Sí. ¿Alguna pista firme? He recorrido mucho, he ido a Catamarca, Mar del Plata, todo Buenos Aires, he pateado. Ajá. ¿No hay rastros de tu familia de origen, Claudia? Nací en un hospital del conurbano bonaerense en San Martín,
me entregó una monja en la puerta del Hospital Eva Perón. Claro. Y recién me entero en el 2000 y en el 2013, por generosidad de una empleada, logro dar con los archivos de los libros de parto. Claro. Que me dieron unas hojas. Sí. La investigación sola, cuando tuve eso también, por eso es tan necesario que el Estado se comprometa y en ayudarnos, que ahora lo están haciendo. Hace unos 3 años que vienen, sobre todo acá en la provincia, abriendo las puertas para ayudarnos, porque es una tarea dificilísima. Sí, sí, y vamos a conocer cómo es esa vida, qué pasó cuando te enteraste, qué significa no tener el conocimiento de tu familia de origen, cómo se completa esta identidad. Pero qué colaboración, Marcelo Truco, que es secretario de Derechos Humanos de la provincia, se está dando para aquellas personas que buscan su origen, Marcelo. Bueno, bien decía Claudia que acá hay algo importante, ¿no? Cómo desde el Estado podemos acompañar en la garantía de este derecho tan importante, ni más ni menos como el derecho a la identidad, claro, que consideramos uno de los derechos fundamentales. Desde el año 2015, a partir de un grupo de trabajo, concretamente trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos, se había comenzado a recibir algunas de estas dudas, inquietudes, consultas, y un poco desde el año pasado, con nuestra gestión y con una firme decisión, obviamente, del gobierno de la provincia de poder dar impulso y fortalecer este derecho, bueno, lo que hicimos fue precisamente fortalecer el área y brindar esto, ¿no? Un canal de escucha, de acompañamiento desde el Estado, ¿no? Consideramos que el Estado en esto ocupa un rol principal, ¿no? En cómo poder acompañar, ayudar a través del acceso a registros, a través del acceso a los hospitales públicos, así que me parece que en esto el Estado cumple un rol trascendente, ¿no? Franco Masachesi, coordinador del área, ¿y a cuánta gente se le ha dado respuesta de esto que vimos en el informe, de la cantidad de gente que busca su origen? La realidad es que cada caso es una particularidad y quizá dar una respuesta concreta, o qué es dar una respuesta concreta, es difícil de definir. Digo, ya me parece que el primer hecho de la primera entrevista, cuando los hombres y mujeres se acercan a la Secretaría planteando su inquietud respecto a la sospecha de su identidad, escucharlos, demostrarle que de parte del Estado está preocupado, o mejor dicho, ocupado, para intentar resolver estos casos, ya es dar una respuesta. La realidad es que en la ciudad de Rosario hubo 210 presentaciones y se resolvieron, por decirlo de una manera, 11 casos. ¿Esto de resolver qué significa? ¿Dar con la familia de origen? Dar con la familia de origen o quizá avisarles a los buscadores o a las buscadoras que ha fallecido su madre o su padre biológico, o darle algún tipo de información certera respecto de su familia de origen. Y 5 casos hubo de encuentros, sí, entre madre biológica y buscador o buscadora. Claro, y vamos a dar señales a dónde recurrir, porque más de uno que estará viendo el programa dice, bueno, yo estoy en esta situación, ¿qué ayuda me pueden brindar? Ya iremos con ese dato, pero Alejandro Inchaurregui, que es antropólogo y escritor además, y está en la ciudad de Rosario por unas jornadas que tienen que ver con este tema, le pregunto, ¿cuál es la importancia de conocer el origen, como el de Marcela, Claudia, de tanta gente? ¿Por qué es importante? Desde que el hombre es hombre se pregunta de dónde viene, quién es y a dónde va, digamos, ¿no? Son preguntas esenciales. Absolutamente esenciales que tienen que ver con la existencia del ser humano, pero además hay otros detalles, como porque suele ser problemas de la gente que desconoce sus orígenes, ya sea adoptada o apropiada. Claro. Y es que una de las incógnitas que le sucede es qué pasaría si precisara un trasplante de un órgano. Claro. ¿Cuál sería el mosaico antigénico que esa persona desconoce? Otro fantasma que suele aparecer es el del incesto. ¿Qué pasa si resulta que tiene una relación afectiva con alguien que resulta ser un hermano? O un primo? Yo le sumo, Alejandro, enfermedades hereditarias. Hoy en boga que está la prevención, detectar si hay antecedentes de determinadas enfermedades en uno, ¿no? No, totalmente. Una cuestión de salud. Y además, son cuestiones que en general están latentes, aquellos que conocen que no son hijos biológicos de los padres de crianza, pero que por ahí temen iniciar una búsqueda porque en el caso de la apropiación, quienes se apropiaron de la criatura delinquieron. Claro. Entonces, no quieren ver a sus padres de crianza sometidos a un juicio, o menos presos, digamos. Sí, sí, que está particularmente ligado a nuestra historia también, como país, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, nuestra veleidosa sociedad siempre se apropió de los niños ajenos, ¿no? La clase media me parece que
que aprendió de esto y de la tortura, por poner otro ejemplo, conoció estos hechos en 1976. Pero en realidad eran prácticas socialmente aceptadas que venían de antaño. Historias como las de una mujer que simulaba su embarazo y de repente aparecía con una criatura. No solo eso, sino que además es un tema universal y de todas las épocas. Claro. Es decir, por poner un ejemplo, la cantante folk Joni Mitchell de Estados Unidos dio una criatura en adopción y cuando esa hija fue madre, resulta que tuvo recién entonces la inquietud de saber quién era su madre, resultó ser Joni Mitchell. Claro. Prince y Jack Nicholson eran hijos de quien creía su hermana y resultaban nietos de quien creía su madre. El poeta Luis Aragón seguramente no hubiera sido tan buen poeta si hubiera resuelto el tema de su paternidad. Es decir, es un tema que trasciende a las épocas y a los países. Totalmente. Marcela, bueno, ¿y tu caso? ¿Cómo es? Yo me enteré que no era hija de mis padres biológicos a los 25 años. Sí, ¿en qué Hace 20 años, en una discusión familiar. Fue terrible ese momento para mí, pero no decidí buscar hasta hace unos años atrás que le diagnosticaron a mi hija una enfermedad hereditaria, de esas enfermedades que son 1 en 1.000.000. Claro. Y a raíz de eso fue lo que realmente me motivó a empezar a buscar. Sí, ¿y cómo fue el resultado? ¿Qué pasó en esa búsqueda, Marcela? Nada, no he tenido resultados. Claro. Con respecto a descubrir mi origen, sí pude a través de la Secretaría y de otros estudios que he realizado de ADN en otros países, poder determinar mi origen étnico y descubrir que el origen de la enfermedad de mi hija viene de países como Medio Oriente, por ejemplo. Claro, es lo que decía recién Alejandro, ¿no? La importancia de tener, por una cuestión de salud, saber nuestro origen. Tal cual. Pero como Claudia, ¿no? La discusión, que en un momento de bronca, de enojo, ¿cómo fue ese momento? Sí, en un momento, en una discusión como se da con mi mamá. ¿De crianza? Sí, con mi mamá de crianza. Yo siempre tuve y tengo en la actualidad una excelente relación, con reproche, por supuesto, y algunas cosas que por ahí tenemos que ajustar, pero... ¿Y a vos te completó la fecha eso? ¿O intuías algo? ¿O fue un shock? Para mí fue un shock. Ajá. Yo siempre lo describo como quedarte en el aire, porque era algo que yo no me esperaba, fue una bomba. Incluso hasta yo tenía parecidos físicos con mi papá de crianza. Éramos muy similares. Realmente nunca tengo con compañeros que dicen todo el tiempo yo no me sentía parte de la familia. Yo la verdad que no, yo me sentía parte de la familia. Y cuando tu madre en un enojo repentino te dice esto, ¿cuál fue tu reacción? Terrible. En la familia, ¿qué pasó ese momento de haber En ese momento no pasó nada, estuve 24 horas como en shock, porque no podía entender, después de 25 años, que me vinieran con algo así. Y después, bueno, lo que atravesamos todo, ¿no? El empezar con la búsqueda. ¿Cambió tus sentimientos hacia tu familia de crianza este hecho? No. Tengo cosas que hemos pulido, obviamente, con el paso de los tiempos. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué no me lo dijiste? Hay una cuestión social, de una conducta bien vista en aquel entonces, ¿no? Por traer un chico. Bueno, y empezar a descubrir. A mí me entregaron en la ciudad de Funes. Bueno, y empezar a contactar con compañeros que también están en la misma situación. ¿Pudiste averiguar, más allá de que no encontraste tu familia de origen, tus padres biológicos, cómo llegaste a esta familia? ¿Cómo fue la entrega? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancias? Mi mamá, que es una persona muy grande, ya te digo, hace pocos años que yo empecé a indagar con esto, me dijo que bueno, que ella realmente sentía la necesidad de tener un hijo, no podía, y quizás presionada por la sociedad, hasta incluso por mi mismo papá, bueno, accedieron a un contacto de una partera que, bueno, hizo el nexo, bueno, y ahí surgió todo, un trámite lamentablemente con dinero de por medio, como se da en muchos casos, o se daba. ¿Aquí en la ciudad o en otro lugar? No, todo en la ciudad de Funes. Y una entrega que fue programada en la madrugada, con alguien que sale de una casa con un bebé, lo entrega, recibe un sobre y desaparece. Claro, y fuiste anotada como hija de exacto, tu familia de crianza. Exacto. Claro, que es lo que vamos a averiguar también, ¿no?
qué pasa con esta situación, si es irregular o no. ¿Y dudan sobre su edad el día que nacieron, Claudia, Marcela? Porque esto también es una pregunta. Si no lograron dar con sus padres de origen, ¿qué día cumplen los años? En realidad no sabemos. O sea, estamos anotadas, yo estoy anotada el 28 de octubre, pero presumo que debo haber nacido antes, seguramente. Sí, ¿y en tu caso? En mi caso aseguran que llamaron porque era una entrega también programada, casual, no buscada. Sí. Como unas señoras de una iglesia se cruzaron con la prima hermana de mi mamá, peluquera, y le dijeron, tu prima no estaba buscando familia y no quedaba, no le interesará adoptar, que hay una familia que quiere dar a al nieto que va a tener. Sí. En este caso, plantearíamos un caso inverso a abuelas de Plaza de Mayo. Sí. En nuestras historias hay un común denominador de entrega por parte de las mamás de chicas de los padres de chicas solteras, que quizás no querían que sus hijas quedaran públicamente expuestas por prejuicio. En mi caso, dijeron que era por imposibilidad de manutención, de que no podían alimentar otra boca. Entonces, pero siempre decimos, nuestras abuelas han tenido que ver en la historia de nuestra entrega, nuestras abuelas biológicas, muy distinta a las abuelas que buscan y que legaron todo este camino de búsqueda de identidad. Qué historia sé que estamos escuchando, qué fuerte, porque uno toma lo más natural, los padres. Todos tenemos, la mayoría de nuestros padres, convivimos con ellos, pero hay gente que, como lo estamos escuchando ahora, tienen esa falta, ¿no? de historia, de origen. Por eso indagar acerca de qué situación, cómo se vive, ¿no? No solamente, ¿está bien que le llaman adoptadas, personas adoptadas, o hay que llamarlo de otra manera? A ver, me parece, Alejandro. No, me parece que el uso de las palabras nunca es inocente. Claro. En la introducción del programa hablaron de adopciones ilegales. Nunca la adopción es ilegal. Ajá. Si esa adopción va de suyo, que es legal, es un instituto muy noble que tiene la justicia para dar una familia a aquellos niños que no la tienen. ¿Y cuál sería el término correcto entonces para lo irregular, Alejandro? Una apropiación. Ahora, otra cosa es que los pretensos adoptantes, o sea, aquellos que por un mandato social o porque de un deseo o por lo que sea, quieren ser padres y de golpe son matrimonios estériles o no pueden, tienen que tener claro que no es un derecho ser padre. Claro. Porque eso de golpe legitima a que... a cualquier costo, cualquier precio, pasando por encima de la ley. Compra-venta de niños, tráfico de niños, porque de golpe acá como que hay un silencio de algunos temas. Seguro. Tráfico de niños. Seguro. Y entonces, ¿cómo se sienten cuando se refiere de esta manera a una persona adoptada, Claudia? En mi caso es de entrada me sentí apropiada, porque la noticia me llega de la mano de mi hermano, que nació 3 años después que yo, es hijo biológico. Mi mamá se distendió, me tenía a mí y tuvo su primer hijo biológico. Claro. Da la casualidad que él lamentablemente no pudo tener hijos y se busca una adopción. Mi primera sobrina llega en septiembre y, muy movilizada mi madre por repetir la vivencia, tiene que decirme a mí la verdad, que ella había atravesado lo mismo que mi hermano y mi cuñada. Entonces, yo tenía la visión clara de lo que había sido la búsqueda por un camino legal. Claro. Entonces, yo nunca me pude sentir adoptada, nunca lo viví como una adopción. Enseguida dije, entonces me anotaste con un certificado falso. O sea, enseguida visualicé, no me cayó. Hay mucha gente que tarda en sentirse apropiada. Yo, por la vivencia interna de mi familia, que tengo todo el espectro, y hoy tengo 2 sobrinas hermosas, con las que charlamos y hablamos de identidad y podemos ahondar en este tema, pero desde otro lugar. A mí se me mintió, a ellas desde el primer día le dijeron que no habían estado en la panza de la mamá y son muy distintas la vivencia, muy distintas. Sin duda. Bueno, y tenemos también a Karina, bienvenida. Karina, gracias. Que vos adoptaste una... Yo, escuchando un poquito todo lo que hablan, vengo a hacer la contracara de todo esto. Sí. Primero porque, bueno, yo soy mamá adoptante, tengo una nena de 12 años que se llama Úrsula, y Úrsula sabe del momento cero que es adoptada. Claro. Y como decía el señor, al ser adoptada fue todo legal. Desde el momento cero, o sea que desde el momento cero, porque Úrsula, yo me enteré 1 mes y medio antes que ella naciera, que la iban a dar en adopción, o sea, que iba a ir a una casa cuna. Cuando nace Úrsula, todavía estaba la adopción directa, cosa que ahora se reformaron las leyes y no existe eso. Entonces, la mamá, que era menor, porque tenía 11 años cuando quedó embarazada,
me elige a mí como mamá adoptiva de ella. Y yo ya soy, o sea, yo no lo hice por la necesidad de tener un hijo. No, porque vos contaste que tenés tu hijo. Yo tengo un hijo de 23 años, o sea que soy mamá biológica, soy mamá soltera, tanto de Nicanor como de Úrsula. Claro. Y también tuve la posibilidad de adoptarla sola a Úrsula, que la mayoría de las personas que están en una lista de espera son matrimonios, por esta cuestión de que hablaba ella de que no pueden estar adoptadas, o sea, que no pueden tener hijos biológicos. Y en mi caso no, yo me enteré 1 mes y medio antes que ella naciera y así se dio. Yo, claro, es como que estaba el camino marcado de ella a nosotros y nosotros hacia ella. Como mujer, ¿qué le preguntarías a Karina sobre esta situación? ¿Cómo se le habla, cómo se le explica y cómo trabajó sobre una nena que hoy tiene 12 años, es más grande, pero sigue siendo chica, sobre su identidad, sobre su origen? Además, Úrsula, también ella te ha indagado a vos como madre y te ha hecho preguntas. Siempre. ¿Y cómo se puede sanar, digo, no? Yo, bueno, trabajo con chicos hace 30 años desde otro lugar. Yo no sé si esa naturalidad de trabajar con chicos chiquitos de 0 a 4 o 5 años, si eso me fue llevando a tener más facilidad de hablarlo que otra mamá quizás, y a lo mejor a no tener internamente esa necesidad de que ni culpa de que la adopté por el hecho de que no podía tener y ya haber sido mamá desde antes, es como que lo fui manejando, como quien dice, como me salía. ¿Cuál fue? ¿Recordás la primera vez que tu niña...? Ella nació en el Hospital Sáenz Peña, porque por una cuestión de radiodistancia, la mamá biológica era de zona rural de Alvear, y la llevé a poner una vacuna, porque es ahí en la zona, y cuando entramos al hospital, me dijo, mamá, acá yo salí de tu panza. Ajá. Y entonces yo creo que era el momento indicado para decir, en este momento. Claro. ¿Cuánto tenía? 3 años. 3. Tenía 3 años y le digo, no, vos naciste acá, pero vos no saliste de mi panza. Le digo, vos saliste de la panza de otra chica. Claro. Y la verdad que... ¿Reacción? Siempre, ninguna en el momento. Al día siguiente va al jardín y está en su sala con la seño y un nene comenta que el papá había estado en el hospital. Sí. Entonces fue muy gracioso porque ella le dijo a la seño, yo estuve 2 veces en el hospital. Sí. Dice, una, cuando me fui a poner la vacuna ayer, y otra cuando salí de la panza de una chica. Porque yo no salí de la panza de mi mamá. Dice, sí, Úrsula, sí, bueno. Dice, después, ¿cómo no es tu mamá? Dice, no, después llegó mi mamá y me vio y dijo, ay, qué hermosa esta nena, yo la quiero para mí. Claro. Y yo tengo una hermana adoptada también. Bueno, entonces, es la forma que internalizó, ¿no? Eso le ayudó muchísimo. Porque el silencio daña, digo, de ocultar el origen de una persona, hay que decírselo, porque el planteo es cuándo plantearle esta realidad. No, por supuesto que daña. De hecho, bueno, toda época genera subjetividades y hasta no hace muchas décadas los pediatras recomendaban decir a los padres adoptantes que el niño era adoptado. Claro. Eso, bueno, ha cambiado taxativamente. Pero como todo lo no dicho en el seno de una familia, todo lo que es secreto... ¿No hay un momento entonces indicado para decirle a una persona que fue adoptada siempre que no es? Y de acuerdo a cómo lo va demandando el niño, Perfecto. digamos, ¿no? Pero tiene una capacidad que sorprende a los adultos para elaborar ese tipo de situación. Bien, tenemos que hacer un corte, pero vamos a seguir indagando sobre esta situación. Las personas que buscan su identidad, ¿se completa cuando encuentran la de su origen? ¿Comparten ambas identidades? Queremos saber más de ellas que tan abiertamente y por suerte nos están contando, para que actúe también de reflejo entre los televidentes. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con el tema. Estamos con estas historias de la búsqueda de la identidad, de la adopción, las respuestas que brinda el Estado, testimonios realmente interesantes que
actuarán de reflejo allí en la pantalla quienes nos miran. Hacemos un paréntesis antes de seguir para una buena recomendación que tiene que ver con tu futuro, con una casa de altos estudios que te brinda más de 40 carreras de grado. La posibilidad de elegir tu futuro está, por supuesto, en la UAI. Bueno, a la hora de buscar información, importante esta pregunta, Gisela, que nos planteábamos en el corte. Sí, ¿cómo es el proceso desde lo técnico, desde lo operativo? Se acerca a una persona, plantea la duda, la posibilidad. ¿Cómo se trabaja de ahí en más? Marcelo. Sí, efectivamente, generalmente o se acercan o concertan alguna entrevista. Ahí son recibidos en la Secretaría de Derechos Humanos con las trabajadoras que están en el área de identidad. Siempre somos muy respetuosos, tratamos de ser muy respetuosos de lo que pide, de lo que busca, ¿no?, cada persona, porque cada historia es muy particular y es muy personal, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí se hace un poco una entrevista. Tratamos de manejar el tema interdisciplinariamente, por eso hay una psicóloga y una abogada, y bueno, se le explica un poco cuál es el procedimiento, fundamentalmente se le escucha un poco qué es lo que ella está necesitando por parte del Estado, y a partir de ahí, bueno, comenzamos, ¿no?, los canales con otras oficinas del Estado como para acercarnos de a poco a esa búsqueda, ¿no?, aclarando siempre que no garantizamos un resultado, por supuesto, sí, ¿no?, pero sí todos los medios que podamos acercar para poder concretar esa búsqueda. Franco, el análisis de ADN, ¿cuándo se realiza? ¿Cómo? ¿Es costoso? Sé que lo es. La realidad es la siguiente. A partir del año pasado que nosotros tuvimos la aprobación acá en la provincia de la Ley de Acceso a Registros, sí, que somos la primera provincia del país y la única que tiene esta ley, expresamente la ley dice que cuando el equipo interdisciplinario lo considere pertinente, es decir, que hay sospechas fundadas que se puede dar esa coincidencia, sí, es el Estado el que garantiza el examen de ADN. Pero tiene que haber una sospecha fundada. ¿Esto qué significa? No es cuestión de que yo voy a la Secretaría y digo, sospecho respecto de mi identidad con esta persona, quiero un ADN. Hay una investigación, tiene que haber una investigación previa, como decía Marcelo, una entrevista. Bien. Luego accedemos a los libros de parto, accedemos al registro civil y de esa manera, a partir de la construcción de este camino, digo, se decide si amerita o no, porque a veces no lo amerita, digamos, a veces se da el encuentro y no hace falta el ADN, ambas partes ya lo saben. Sí. Pero cuando lo amerita, sí el Estado se hace cargo. Bien. Y déjame agregarte que también Santa Fe es la única provincia que dentro de su Secretaría de Derechos Humanos trabaja la temática. Por eso nos llegan casos de Neuquén, de Mendoza, digamos, consultas, ¿verdad? ¿No es cierto? Una provincia pionera, entonces, en la materia. En la temática, sí. Bueno, Claudia, Marcela, ¿ustedes creen que son ambas historias, la de la familia biológica, la de crianza? ¿Cómo conviven con esa realidad? ¿Se completa una con otra? Es una incógnita por el momento. Claro. Al no tener nada de la biológica, claro, yo me crié en una familia con raíz italiana de la crianza y Claudina Raimondo iba a ser, sí, abuelo italiano del Piamonte, yo parlo italiano, fui al Centro Cultural Italiano, o sea, y quizás yo me hice un análisis de ancestro genético y tengo un 50 y pico de porcentaje de pueblo originario, sí, que acá lo ves, o sea, está a la vista, sí, el fenotipo ya lo dice. Y entonces, bueno, por otro lado, toda mi vida hice cerámica, sí, amé las artesanías, soy artista plástica, o sea, me vibra quizás lo que tengo de pueblo originario, me vibra desde niña, desde los 6 años que hago todo esto. Marcela, y en tu caso, cosas pendientes, ¿qué dirías a esa familia que te dejó? En realidad, lo que siempre hablamos nosotros es la cuestión de querer saber la verdad, qué pasó. Claro. Yo no busco una relación, si la relación se da, sería fantástico, pero bueno, saber qué pasó, por qué me entregaron, qué fue lo que motivó a mí. Si es que en realidad me entregaron, porque a lo mejor puede haber sido, como bien decía Alejandro, un caso de robo o tantos casos que hay en la Argentina que le dicen a las madres su hijo falleció y son entregados después a la venta. Sí. ¿Y eso es un rum permanente en vos o no? ¿O es como que lo tenés asimilado? ¿Te genera después de tantos años de búsqueda a uno se le hace callo todo esto, ¿no? Claro, y tanto Claudia como tantos buscadores estamos ahora en un lugar que es ayudar
a esas personas que están en ese primer escalón. A eso, Ibe, ¿cómo formaste una ONG? Exacto, sí, con compañeras. ¿Cómo se llama la ONG? Nuestra primera página. Hacemos un trabajo de contención, de asesoramiento y bien, hoy por hoy nosotros difundimos una herramienta que es un ADN que se hace en Estados Unidos. Es un ADN ancestral, claro, que te permite eso, ¿no? Conocer tu origen étnico y quizás el acceso a la base Brindan de datos. Información. Sí. Y en tu caso, Claudia, formaste una página de Facebook. Sí, desde ¿también? Siempre para publicar y difundir. Y ¿cómo se llama la página? Hermanados por la Búsqueda. Y como soy artista plástica, también tengo una muestra que difunde las búsquedas y la expongo en distintos ámbitos públicos para visibilizar esta problemática, para que... ¿Y recibís visitas? ¿Has tenido anécdotas de personas que han llegado a vos, sí, te cuentan sus historias? Sí. ¿Qué nos podés contar? En esto, hace muy poquito, un rugbyer que se entera hace 20 días, 33 años, y bueno, y un amigo mío de Mar del Plata que me conoce que estoy en esto, le pasa mi dato, y bueno, yo por esto de manejarnos y crear redes, porque lo que hacemos nosotros es activar al Estado y vamos conociendo secretarios de derechos humanos, oficinas, claro, y vamos comprometiendo a esta gente a que se ponga a trabajar de nuestro... Y bueno, ya entonces conecte a este hombre de Balcarce con la secretaria de Derechos Humanos de Mar del Plata y bueno, y van a empezar a iniciar su búsqueda. Bien, son herramientas válidas a las que hay que acudir. Y Karina, en tu caso, si Úrsula viene y te dice, quisiera conocer un poco más de mi madre... Y yo a partir del día 0 ya lo vine pensando. Sí. Cuando Úrsula tenía 2 meses, me pidieron de darle la bendición en la iglesia evangelista, porque eran evangelistas. Ajá. Lo hice, muy en contra de toda mi familia, porque todo el mundo tenía miedo, porque por 6 meses el bebé está en guarda. Claro. Después empieza el trámite de adopción plena. Y ese día aproveché a sacarle una foto con la mamá biológica, que la tenía ella en brazos. Sí. O sea que yo... Cuando ella tenía 4 o 5 años, pude mostrarle una foto y decirle, esta es la chica que te tuvo en la panza. Claro. Y bueno, y al ser todo legal, sabemos nombre, apellido, número de documento, todo, y el día de mañana, si ella quisiera buscarla y conocerla, la apoyaría. Sí, sí, totalmente. Sí, 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 es más, ya con 12 años se ha hablado de este tema y por ahora a ella no le interesa, pero... Sí, sí, es latente la posibilidad. Sí, en cualquier momento. Sí. Yo quisiera objetivar Alejandro. 2 cosas. Una, de destacar el compromiso de esta provincia con la temática, porque es un estado provincial. El esfuerzo de las chicas es un esfuerzo sobre todo individual, personal, claro, militante, tienen ONG o tienen página de Facebook, pero recién ahora están teniendo el respaldo del Estado provincial. Claro. Como contrapartida, otro es un conjunto de personas en conflicto con su identidad, que son los niños nacidos en cautiverio durante la dictadura 1976-1983, disponen de un Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad. Bien. Y de los 127 hijos de desaparecidos identificados, de los mismos cotejos surgen que hay, por el momento, para ese lapso, 9.000 negativos. Es decir, para identificar a los 127 hijos de desaparecidos, se cotejaron más o menos 10.000 muestras, por lo tanto hay más de 9.000 que son negativos, que son casos como ellas. Sí. Pero ¿qué pasa? No hay un correlato de familiares que buscan. Claro. 2 cosas surgen de eso, según mi punto de vista. Una, la desigualdad en el abordaje de los casos. Están en desventaja ampliamente ellos. Y segundo, es que me parece que habría que comenzar por una campaña de sensibilización para aquellas mujeres que alguna vez fueron madres y por el motivo que fuera, no pudieron o no quisieron maternar a sus niños. Entonces, ¿qué significa esto, Alejandro, maternar? Ser madres. Bien. Desarrollar no voy a hablar de instinto maternal porque es una construcción cultural, sí, no es un instinto, pero no pudieron ser madres. Quizá la abuela dijo, no vamos a tener este niño, quizá no podía, quizá estaba en situaciones de extrema pobreza y no podía, y lo vendió, lo dio, no lo sabemos. Claro. Y no hay que juzgar por eso. Pero si uno a priori dice, aquella mujer que dio un hijo es una mujer que no es digna, digamos, de ser
tenida en cuenta, de ser respetada. Entonces, realmente estamos complicados y nunca van a aparecer esas madres. Bien. Ellas van a poder encontrar sus orígenes biológicos si como contrapartida hay madres que aparecen y dicen yo viví esta circunstancia. Como ahora pasó con el aborto, que hubo mujeres que dijeron yo aborté. Sin duda. Y hace años no lo hubieran dicho. Bueno, hay una evolución en ese sentido. A raíz de esto que plantea Alejandro, que él lo viene trabajando hace muchos años, en Santa Fe el registro funciona por un lado a aquellos buscadores y buscadoras, es decir, estos activistas que están buscando, y por otro lado aquel un registro de madres que en algún momento se vieron forzadas a entregar, para poder después hacer el entrecruzamiento y ver si hay alguna no criminalizar, sino darle la posibilidad de hallar también a sus hijos. Y eso que decís, perdón, de criminalizar me parece importante, que la gente que se acerca a la Secretaría no está viniendo a hacer una denuncia, sino que está viniendo a hacer una manifestación y a contar su relato, digamos, porque hay mucho temor respecto de qué va a pasar con su madre y su padre de crianza. Seguro. Tenemos que cerrar, ¿eh? Y hay una jornada por la cual vino, por este motivo, Alejandro, aquí a la ciudad de Rosario. Ayer se realizaron las segundas jornadas de identidad de origen y biológica, así que... Bien. Bueno, por eso estamos acá. Muchísimas gracias. ¿Cuál es el mensaje para las familias adoptantes, Claudia, Marcela? Que vayan por la adopción y nunca por la apropiación. Claro. Y que críen desde siempre a sus hijos en la verdad. Exacto. Eso no hay duda. La verdad. Perfecto. Gracias, no, éxitos. ¿Y tu mensaje, Karina? Lo mismo. Con amor y la verdad es lo mejor. Claro, vos lo hiciste con tu ejemplo, desde el primer momento con tu hija. Y naturalidad. Sí. O sea, yo creo que es lo mejor. Sin dudas. Sí. Y el secretario de Derechos Humanos de la provincia, en 10 segundos, mensaje. Quedar a disposición, por supuesto, ¿no? De seguir fortaleciendo y acompañando del Estado, así que los esperamos a todos aquellos que quieran acercarse a la Secretaría, Balcarce 1145, ahí con Luciana Zapata y Lucrecia Garibay, que son las responsables del área de identidad y la coordinación de Franco Massachusetts, así que ahí los esperamos para acompañarnos en la búsqueda. La búsqueda de la identidad, y esto nos ha ocupado aquí en Plana. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes sigan, porque tenemos otro objetivo loable, la donación de órganos, con Alejandro, que también junto con su mujer vivieron un momento tan duro hace algunos años, la muerte de su hija y el despertar de esta situación, ¿no? La donación de órganos. Realmente dos personas que en Rosario ya son reconocidos por esta labor de tantos años a la hora de la donación de órganos. Con eso volvemos en instantes. Pausa, seguimos en Plana.